Bienvenidos a este panel en el que trataremos los puntos más relevantes del proyecto de decreto que actualiza el marco regulatorio de las ofertas públicas de adquisición en Colombia. Este panel está conformado por los asesores de la Unidad de Regulación Financiera, quienes han trabajado en el proceso de proyección normativa para la modernización de las ofertas públicas de adquisición en Colombia. Para entender el marco regulatorio propuesto, vamos a centrar las preguntas en los cambios regulatorios más relevantes que se proponen en este proyecto de decreto. Me gustaría empezar preguntándole a Andrés García qué disposiciones trae el decreto respecto de lo que a nivel internacional se conoce como OPA hostil y OPA amigable. Bueno, gracias Mariana por la pregunta. Yo creo que podemos destacar dos disposiciones muy importantes y la primera de ellas es de cómo reforzamos la información en el cuadernillo de la oferta. En este, digamos, algo que no se había realizado antes y digamos que es algo, digamos, que percibimos que necesitaba la industria era, por ejemplo, toda la información sobre los financiadores de la oferta pública y cuáles son, digamos, sus intenciones y las intenciones posteriores que van a tener frente a la oferta. La segunda modificación regulatoria que quisiera destacar en este punto es la inclusión de una nueva norma en la parte de libre concurrencia de mercado sobre las ofertas públicas de adquisición. Esta nueva norma lo que pretende es, además de tener que revelar los elementos de la esencia de la operación, también tiene que revelar cualquier otra condición relevante que pueda afectar la oferta, los accionistas del emisor, las condiciones de gobernabilidad del emisor y sus proyectos estratégicos. Como se pueden dar cuenta respecto de la norma de preacordadas que existe hoy en día y que es la utilizada normalmente en los preacuerdos de mercado, tenemos ese elemento diferenciador y ese elemento adicional en cuanto a las intenciones que tiene el oferente frente al preacuerdo. Muchas gracias Andrés por tu respuesta. Definitivamente esta modificación, y como lo pudimos ver con lo que nos cuenta Andrés, promueve que los accionistas, incluso los minoritarios, puedan tomar decisiones informadas con el concepto sobre la oferta y sus condiciones. Ahora quisiera seguir con Angélica González con un tema que es clave para la toma de decisiones y la transparencia del mercado. Entre otras, porque la industria nos ha manifestado una percepción de falta de información, especialmente en el cuadernillo. Cuéntanos, Angélica, por favor, ¿el proyecto de decreto contempla disposiciones sobre revelación de información? Mariana, muchas gracias por la pregunta y en efecto el proyecto de decreto contempla 6 ejes fundamentales en los que se fortalece la información que se revela en el cuadernillo para la oferta. La primera disposición es sobre los agentes y aquí tenemos en cuenta, por ejemplo, los temas de control del oferente. Entonces, esta disposición es súper importante para entender quiénes son los agentes que hacen la oferta. En la segunda disposición es respecto de los acuerdos, entonces hay una revelación de cuando hay acuerdos expresos o tácitos y quiénes son entre los accionistas y los beneficiarios. La tercera disposición es en un eje que es el impacto financiero y es el impacto financiero que tiene la oferta sobre el oferente. La tercera disposición es sobre los planes de gestión futuros y esto incluye, por ejemplo, planes respecto de los trabajadores, composición de órganos de administración, condiciones laborales y reestructuraciones que se prevean, digamos, a futuro con el emisor. El siguiente frente para el fortalecimiento de la información que va en el cuadernillo es la financiación y aquí lo que proponemos en el proyecto de decreto es una descripción detallada de las fuentes de financiación y de los principales términos y condiciones de la financiación. Y por último tenemos los intereses de los financiadores y aquí el decreto lo que trae es la revelación de información sobre el interés real de los financiadores sobre la oferta y sobre el emisor. Gracias, Angélica. Muy interesante la información que nos brinda el decreto respecto del contenido del cuadernillo. Siguiendo con otro tema muy relevante también para el mercado, quiero preguntarle a Jaime Sarmiento cuáles son las consideraciones regulatorias que trae el decreto respecto de la OPA competidora y las mejoras de la OPA inicial. Adelante, Jaime. Gracias, Mariana. En primer lugar, se amplía el periodo de aceptación de la OPA competidora a 30 días desde su primer aviso. Adicionalmente,
los emisores afectados pueden hacer o buscar OPAs competidoras sin violar el deber de pasividad. En segundo lugar, las mejoras podrán realizarse en cualquier momento del periodo de aceptación, siempre y cuando el precio o el monto a adquirir se aumenten en al menos 5%, y en caso de que una oferta sea mejorada, los destinatarios que ya la habían aceptado se beneficiarán automáticamente de las nuevas condiciones. Muchas gracias, Jaime. Con esta disposición es muy claro que pues estamos esperando que los oferentes se puedan ya lanzar a proponer OPAs competidoras teniendo un tiempo suficiente para su estructuración. Para terminar este panel, quiero referirme a dos aspectos muy relevantes. Diana Mesa, por favor, cuéntanos qué sucede en el proyecto de decreto con las OPAs sucesivas y adicionalmente cuéntanos si se proponen algún tipo de cambios relacionados con el procedimiento. Gracias, Mariana. Nos gustaría destacar que el proyecto de decreto incluye modificaciones muy importantes respecto al procedimiento, pero antes resuelvo la pregunta sobre OPAs sucesivas. Básicamente estamos adoptando el estándar internacional que haya un periodo de congelamiento, en este caso de 6 meses, es decir, que entre dos ofertas de adquisición tienen que esperarse al menos 6 meses para darse la presentación a la autorización por parte de la Superintendencia Financiera. En términos del procedimiento, nos gustaría resaltar que el número de avisos pasa de 3 a 2 para disminuir los costos, digamos, asociados a la operación. Y también, respecto al procedimiento, nos gustaría destacar que además está eliminando la suspensión de la negociación del título sobre el cual recae la oferta pública de adquisición. Muchas gracias, Diana. Definitivamente los ajustes introducidos por el proyecto de decreto representan un avance significativo hacia una mayor claridad, eficiencia y equidad en el procedimiento de las ofertas públicas de adquisición. Aquí, al establecer plazos fijos para la recepción de las aceptaciones, se busca proteger la estabilidad de las garantías involucradas y brindar mayor certeza a los participantes del mercado. Esto sería todo por hoy. Muchas gracias a todos por estar atentos a este panel organizado por la Unidad de Regulación Financiera.